La fabricación de un crimen es un crimen real que narra la desaparición de un joven empresario en la Ciudad de México en 2005, en extrañas circunstancias. Un caso que se convirtió en un fenómeno mediático. Mientras su familia buscaba justicia, se reveló un complejo entramado de manipulación mediática, corrupción y posverdad. Ricardo Rafael explora cómo la verdad puede ser distorsionada y cómo el sistema judicial puede fallar, afectando tanto a las víctimas como a muchas personas inocentes involucradas. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí contigo. Pues lo mismo te digo. Es un caso real, como partía la introducción, y voy a atacar y digo, fingir la desaparición de tu hijo para protegerlo sin importar que caigan vidas de inocentes. Dicho así, suena sorprendente y además me parece vergonzoso, por decirlo muy suave. Sí, en teoría penal se dice que cuando uno fabrica un crimen es que quiere esconder un crimen aún más grande. Yo diría que no solamente en teoría criminal, sino también en teoría política. Hoy estamos justamente viviendo, lo mencionabas en la introducción, una época que nos abraza con sus garras, que es la de la posverdad. Sí. Teníamos, quiero pensar así, en otras épocas, maneras de fijar la verdad que nos estabilizaban en nuestras relaciones. Y una de esas formas de fijar la verdad era la verdad jurídica. Pues, hubo o no un crimen, hubo o no un secuestro, hubo o no un asesinato. Y justamente alrededor de estas reflexiones que me han comido el cerebro desde hace mucho tiempo, es que de pronto esta historia criminal me parece como que me ofreció una llave para entender nuestra época y entender a qué punto, qué tamaño puede ser la magnitud de los engaños públicos cuando la política, los medios de comunicación y el poder económico se coluden. Y sí, este es un caso que ocurre en México, pero creo que nos habla de nuestra época y de lo importante que es vacunarnos a tiempo frente a estas mentiras o estas posverdades que acaban pues destruyendo la vida de tantos, porque hay que decirlo, si no hay verdad, es la violencia la que tiene permiso para hacer lo que se le dé la gana. Lo que pasa que es verdad que una mentira de esta magnitud te llega a cuestionarte cuál es la verdad. La verdad, en el caso de esta madre, de Isabel Miranda, es que su hijo andaba en malos pasos, es que su hijo se había involucrado con criminales, digamos, de muy altos vuelos, y al parecer que tenía una deuda con ellos muy, muy grande, y como estos criminales no se andan con chiquitas, pues era muy probable que terminaran afectando la vida no solamente del hijo, sino de la familia entera, de la madre, de la hija, del padre, en fin. Y en ese sentido es que empieza a cebarse esta fabricación. Probablemente coludida con su hijo, Isabel Miranda fabrica un secuestro y luego fabrica una muerte para esconder al hijo de sus persecutores. Lo que no imaginó es que este expediente, que pudo haber sido archivado muy rápido, se convertiría en un gran episodio nacional, porque en efecto la mujer se convertiría en la gran vengadora social, admirada por unos y por otros, una publicista que supo crecer su figura y que la llevó a ganar el Premio Nacional de Derechos Humanos por este fingimiento, que la convirtió en alcalde del Partido Conservador a gobernar la Ciudad de México, y yo te diría quizá la principal asesora durante 2 gobiernos en materia de política antisecuestro. Entonces, realmente son las dos caras de una moneda, y ella se dejó llevar, ¿no? Embelesada por este mito, por esta fabricación. Este es el libro que la desinfla, es el libro que encuentra el punto débil, pincha el globo y desinfla el caso. No creas que fue una cosa que ocurrió de manera sencilla, porque me tardé 5 años en encontrar pues todos esos hilos sobre los cuales hilvanó esta fabricación. ¿Y qué te hizo persistir en este proceso de fabricación, por aprovechar el título del libro? A ver, un poco, por eso me importaba darte el contexto, porque sí soy hijo de una época en donde la mentira se nos ha vuelto normal. Bien. Y obsesionado por esto, un caso de este tipo me parecía que me permitía explicar muchas de las cosas que me inquietan, me preocupan. Lo segundo, como periodista, pues me encontré con un primer hilo del cual jalé y que tiene que ver con
una prueba de ADN Ujú. que se hace a una gota de sangre que habría aparecido en el lugar donde supuestamente descuartizaron a este falso muerto, o muerto vivo, como lo quieras llamar. Sí. Esa gota de sangre, cuando la policía forense hizo los análisis, encontró que daba con el 99% de coincidencia con el señor Wallace. Ujú. La señora Wallace está casada con el señor Wallace, así es que era normal que el hijo tuviera ese nivel de coincidencia. Lo que pasa es que había elementos que también llegaron a mis manos, en donde se probaba que él podría ser el hijo de otra persona, hijo biológico de otra persona. Ujú. Entonces, yo soy periodista, conducí entonces el programa semanal en televisión, invité a esta mujer y ahí en horario nacional, 10 de la noche, el lunes, me dice que el padre es el señor Wallace. Yo insisto con los otros documentos, ella lo niega en redondo, y a los 3 días recibo la llamada del verdadero padre biológico. Me dice, yo soy Carlos León Miranda, me casé con la señora Miranda, tuvimos a Hugo Alberto, y luego me divorcié. Por cierto, me aclara, somos primos hermanos. Y luego, pues 6 años después, el señor Wallace lo adoptó. Entonces, si el señor León Miranda es el padre biológico de Hugo Alberto, ¿por qué esa gota dio 99% match con el señor Wallace? Ujú. Porque esa nota fue fabricada. Cierto. Y claro, ahí la pregunta fue, si fabricó la muerte, la paternidad del hijo, ¿qué más no pudo haber fabricado ella? Y ese es el hilo del que empiezo a tirar. Ahora, hay una segunda respuesta, tercera respuesta que es muy importante, porque empecé a entrevistar a las verdaderas víctimas. Porque hablé Bien. con ellas, a la madre, con las que estaban en la cárcel. Y una vez que entras ya en la intimidad del dolor, es muy difícil decirle a estas personas, mucho gusto, ya me enteré de lo que ustedes están sufriendo, me voy a otro lado, miro a otro lado. Y la verdad, estos 5, casi 6 años de investigación sí tuvieron como energía, como fuerza, como tracción, el contacto con estas personas, que por cierto, en fechas recientes se han beneficiado finalmente desde el lado de la justicia Sí, con la investigación realizada. sí, porque han salido de la cárcel, afortunadamente. Afortunadamente, una de ellas, Una de son ellas 6, una de ellas logró salir de la cárcel la semana pasada por una decisión de la Suprema Corte, basada en muchos de los argumentos que aparecen en el en libro. el libro. ¿Cómo manejaste los dilemas éticos, tanto al tratar a personas víctimas como victimarios? Sí, la verdad es que al principio es muy complicado, ¿no? Ujú. Porque creo que el periodismo está realizado, está celebrado por personas, las personas somos sujetos, los sujetos somos subjetivos. Entonces estoy convencido, la persona hace tareas subjetivas. Lo que vuelve al periodismo objetivo es el método. Bien. ¿No? O sea, los sujetos hacemos periodismo a partir de una serie de reglas, ¿no? En este caso, consultar las dos partes del caso, Importante. ¿no? Corroborar los datos, ponerlas en contexto, en fin, comparar la información. Y ese método sí me fue llevando, yo diría muy rápido, pero sí me fue llevando con ritmo a la convicción de que lo que decían las personas consideradas como victimarias, Ujú. las convertía en víctimas, y que lo que decía la víctima, en realidad la convertía en victimaria. Y entonces, como estas flechas, se me volvió reversible el asunto. Ahora ya para ese momento, lo que ya era irreversible era mi convicción de que estaba ante un caso donde había una mujer con una enorme capacidad de destruir vidas, y habría que decir con un gran nivel de crueldad, porque hubo cosas que hizo que Ujú. no se explicarían sin esos resortes de la crueldad, que pues por lo que se ve eran parte de su personalidad. Bien, porque como abríamos la entrevista, es una madre que protege a su hijo, que lo hace, digamos, desaparecer, que incluso insiste en que está muerto. Y entonces, hasta ahí, cualquier persona, cualquier madre diría, bien, lo protege. Pero claro, todo lo que vino después, todo lo que acabas de decir, la convierte en una asesina. Sí, la verdad es que no sé si existía otra manera de esconder al hijo, Bien. pero esta era la más retorcida imaginable. Es decir, lo que hace es escoge a personas que en distinto momento de la vida tuvieron relación con el hijo, encuentra una fotografía en el cajón de una de ellas, y esa fotografía, pues lo que tiene son a una serie de chicos, todos entre los 22 y 30 años,
que habían acudido a un santuario en las cercanías de la Ciudad de México, que es el santuario de Chalma, y lo habían hecho un poco para agradecer que a uno de ellos le había ido bien después de una tragedia, había salvado la vida, y ahí uno se hinca con un crucifijo, hay otro niño de 3 años cargando un muñeco, y bueno, pues quitando el niño, el resto de las personas de la fotografía fueron enfrentadas con la justicia y fueron perseguidas y pasaron unas un año, otros año y medio y otras llevan 20 años en la cárcel. El niño fue el único que no fue acusado de ser parte de la banda. Entonces, desde luego aquí ya pasamos de la madre protegiendo al hijo, que le había salido mal, ¿no? Para una madre que quiere como asignarle esa tragedia a los amigos de su hijo. Cosa que además es muy complicado que una banda de secuestradoras secuestre a un amigo de manera tan presuntamente profesional como se establece aquí. Y luego hay un elemento que hinca muy fuerte el diente y es las torturas que mencionabas al principio. Sí. Porque como la evidencia material no encaja con el guión, la gota de sangre, pero hay muchas otras cosas, no encajan con el guión. Los testigos que vivían en el edificio donde supuestamente fue serruchado el cuerpo dicen aquí no pasó nada. 2 vecinos que se encontraban noviando en una escalera y que además, pues estando ellos ahí, tienen que haberlo visto todo, por lo menos en las horas en las que se señala, dicen que no vieron pasar a nadie. En fin, todos estos elementos no cuadran, no hacen posible caer en la convicción de lo que ella está declarando. Entonces empiezan a torturar a estos sujetos que estaban en la fotografía, 2 mujeres y a los hombres, con torturas que son espantosas, están cuidadas en el libro para no revictimizar, pero realmente es inimaginable lo que vivió estas personas. Ahora uno se pregunta, ¿y cuándo les torturaron? Y bueno, sí, hubo una tortura, yo diría, no demasiado fuerte cuando los capturaron, pero en realidad la tortura viene varios años después, y es cuando ella quiere cerrar el caso porque le van a dar el Premio Nacional de Derechos Humanos. Y a la hora de recibir el premio en manos del presidente Felipe Calderón, quiere decir, logré resolverlo. Y se le ocurre que para resolverlo lo que hay que hacer es extraerles bajo tortura una confesión que, por cierto, no logra prácticamente ningún caso. Aquí sí, como tú dices, ya no estamos ante un pues que nos habla de ese sistema judicial. A la persona que salió la semana pasada, Juana Hilda González, sí, le dieron 26 años de prisión por haber sido, la llamaban la enganchadora, la que llevó al tal Hugo Alberto con la banda de secuestradores. Bueno, viene la señora Miranda y le dice al juez, usted me entregó migajas. Y entonces apela a la sentencia y logra que pase de 26 años a 73 años. Sí. Lo mismo pasa con 2 de los muchachos Castillo, que los llevan también de 30 y tantos años a 103. O en el caso de César Fere, que lo llevan de 70 años a 130 años. Es decir, había una enorme necesidad de defender esta demagogia penal, demagogia punitivista, donde se dice que más penas, más años en la cárcel, peores castigos van a resolver el problema del crimen. Una demagogia que tiene tomado el mundo. Sí. Nayib Bukele en Salvador es algo que implica, pero hay quien gana elecciones justamente con este mismo argumento. Algunos contra los migrantes, otros contra estas personas, contra los más jóvenes, pero lo que estamos viendo es un sistema ahogado en esos criterios. Y ahí es donde encuentro respuesta a tu pregunta. Estoy convencido que el sistema mexicano hoy está atrapado por esta demagogia punitivista y lejos de apartarse de ella, está decidido a sumergirse aún más en esos antivalores de la justicia. Otra responsabilidad quizá también por parte de los medios de comunicación, de la propaganda, precisamente de lo que me estabas diciendo, de ese castigo ejemplar hacia los supuestos, voy a decir, verdugos. El papel de la prensa también es importante. Es que hay 2 hechos que son clave para entender por qué ella se volvió una heroína de la sociedad. A ver, lo primero es que entre los años 2000 y 2005 la Ciudad de México vive, en efecto, el acoso de bandas de secuestradores. Y entonces la gente estaba muy cansada, muy dolida con esos secuestros. Había habido varias marchas con la gente vestida de blanco justamente para protestar en contra de estos secuestradores. Ahora nos enteramos de que la policía
fabricaba bandas de secuestradores para dejar libres a los verdaderos secuestradores, pero no profundizo en eso. Bien. Entonces, había molestia con esto. Segundo, ahí empieza, en México, yo diría casi en todo el mundo, un hartazgo con la clase política. La idea de que la política no sirve para resolver los problemas ciudadanos, que los políticos son todos corruptos, que los partidos son todos iguales. Y entonces, de pronto, una voz ciudadana, desde la sociedad civil, impoluta, cándida, voy a utilizar el término en latín, ¿no? Vestida de blanco, ¿no? Inocente, sí, se vuelve la heroína. Y ahí es donde Isabel Miranda, que era publicista, se convirtió en el espejo en el que todo el mundo se quería reflejar. La antipolítica de un lado y luego la ciudadana capaz de enfrentar el crimen. Puestos en ese contexto, se explica por qué ella se volvió tan importante y tan poderosa. Ahora, ¿quiénes la convirtieron en ese personaje? Los medios sí, que la encontraron perfecta para ponerla en las primeras planas de los diarios, para dedicarle horas y horas de debate televisivo y radiofónico. Imaginemos que ella era dueña de vallas publicitarias en la Ciudad de México y en otras localidades. Entonces lo que ella hizo fue poner en estas vallas inmensas, son muy grandes las que hay en la Ciudad de México, a estos secuestradores pidiendo la recompensa y ella abajo como la madre coraje. Era perfecta para amarla, era justamente lo que estábamos buscando. Y entonces ella supo escribir el guión de esta película y colocarse como la principal protagonista. ¿Qué fue o cómo fue determinante la figura de la Barbie en tu investigación? Sí, a ver, yo tenía muy claro, después de un par de años de la investigación, y no lo he dicho, pero buena parte de la investigación fue leer un expediente de 130,000 páginas, que la pandemia, los días de encierro me permitieron profundizar. Una serie de entrevistas, un recorrido importante por prensa, y tenía claro que la noche del 11 al 12 de julio de 2005 no había ocurrido nada. Ese señor no había sido llevado a ese departamento, ahí nadie lo había descuartizado, no habían sacado sus restos de ahí, y que las personas acusadas de haber cometido este crimen atroz eran absolutamente inocentes. Pero siempre me venía la pregunta, ¿y el móvil? ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué ella hizo esto? Y claro, apareció de pronto en el camino la posibilidad de la crueldad, por simple y mera crueldad. Pero pues desde que vi de niño las películas de Walt Disney no me creo que la crueldad es el móvil principal. La crueldad acompaña, digamos, Viene con conductas, algo. viene con algo más. Viene con algo más, sí. Y en ese sentido sí había un par de elementos que me parecía necesario investigar. Y es que la chica llamada enganchadora, sí, Juana Hilda González Lomelí, de más joven, había tenido relaciones con Edgar Valdés Villarreal, que era este narcotraficante muy pesado. Segundo, que las novias de Gualberto, todas me decían que Gualberto había sido amigo de Edgar Valdés Villarreal. Y tercero, que César Freire, que es la pareja de Juana Hilda González, de la primera mujer, y es al quien acusan de ser líder de la banda, había sido policía en Morelos en una época en que Edgar Valdés Villarreal tenía una enorme influencia. Entonces sí me parecía raro explicar este triángulo, o más bien estas cuatro patas. Entonces profundicé lo más que pude y sí hubo información que me fue llegando sobre la participación de Hugo Alberto en el tráfico a menudeo de drogas. Y en una mezcla que empezó a sufrir como consumidor intensivo y por el otro lado como distribuidor. Luego encontré con que él tenía antecedentes penales porque él había traído contrabando de Estados Unidos y había querido engañar a la autoridad, entonces tenía antecedentes. La señora Miranda también los había ocultado, tenía antecedentes por intento de homicidio. Entonces empiezo a darme cuenta que ahí la verdad es que gente clara y limpia no es. No. Pero me faltaba un elemento y ese elemento me lo ofrece César Freire y algún otro testigo en la cárcel que narran una situación en que Edgar Valdés Villarreal ha sido detenido, mejor conocido con la Barbie, porque era jugador de fútbol americano cuando era jovencito y parece que era tan guapo que por eso le habían puesto la Barbie. Por cierto, un señor de origen estadounidense, ¿no? Está recluido en
el área, digamos, de mayor restricción de la cárcel, y ahí hay otros testigos, y entre ellos está César Freire, y ahí cuando están hablando del caso, la Barbie dice, se nos escapó con 3 toneladas de cocaína. Y en ese sentido empieza a cuadrar el asunto, ¿no? Este señor, la Barbie, a quien se le escapaba, la cifra no la tengo hoy, pero es inmensa, requiere muchos ceros en euros también, para decir cuánto cuesta, o cuánto costaba entonces, costaban 3 toneladas de cocaína. Entonces se puede entender muy bien que ante pues ese engaño que Gualberto cometió en contra de la Barbie, pues se haya construido una venganza de la cual había que proteger a Gualberto. Y luego hay un último elemento y es donde él se comunicó con una de sus exparejas para decirle que estaba metido de testigo protegido. Y esto no lo he podido corroborar, pero cobraría todavía mayor sentido, porque entonces la autoridad ayudó a la fabricación para proteger a un testigo que probablemente declaró en contra de la Barbie. Y aunque esto último, yo diría en términos periodísticos, faltaría todavía 2 o 3 vueltas para cerrarlo, creo que hay elementos suficientes para decir, este pudo haber sido el móvil que explica el otro crimen, que es la fabricación al que nos hemos referido. Siendo un personaje como el que era Isabel Miranda, no sé si has tenido mucha dificultad a la hora de poder tener acceso a toda la investigación, a toda la documentación que me estás apuntando, además de poder hablar con testigos, entrar en la cárcel, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que fue complicado. Hay una primera cosa que a mí me sorprendió mucho cuando entré en la investigación, y es que las víctimas del caso Wallace no tuvieron acceso a su expediente. Como estaban acusadas de crimen organizado, que en México se equipara con terrorismo, sí. Entonces no tuvieron acceso a su expediente. Hasta que Albert Castillo, una de las personas, apela ante los jueces y logra que le den el expediente. Y es gracias al expediente de Albert Castillo que yo puedo recorrer lo ocurrido ahí, pero soy el primer periodista que tiene acceso a ese expediente porque apenas Albert lo acababa de recibir. 130,000 páginas, insisto, sí. Muchas partes testadas. La señora Wallace va y me denuncia. Es lo que me hice de manera ilegal del expediente. Incluso va y acusa a la Defensoría Pública de haberme entregado el expediente sin tener derecho a hacerlo. Y yo tengo que probarle que no, que me lo entregó una de las víctimas y que tengo los documentos. Esta fue la primera. Pero luego hizo una cosa que fue muy delicada. Y es que se hizo de una serie de conversaciones que yo tuve en privado, por cierto, con alguno de los abogados. Y cómo se hizo estas conversaciones es lo que se reveló para mí con una amenaza muy seria. Esas conversaciones habían sido obtenidas mediante el malware, el programa malicioso llamado Pegasus, que ha hecho historia en Europa y Estados Unidos. En México lo compró el ejército. Y por una investigación previa, el ejército había pinchado mi teléfono y habían obtenido esas conversaciones. Es decir, que sí ya obtuvo esas conversaciones porque alguien dentro de inteligencia militar se las proporcionó. Y es que sus nexos, uno no se puede imaginar, con el ejército eran muy grandes, porque se habían prestado muchos favores. Y cuando me doy cuenta de que el ejército le puede estar entregando información confidencial sobre mi vida a esta persona, pues de luego que se vuelve preocupante. Hombre, luego, sí. En el teléfono de mis hijos, el más pequeño, recibimos una amenaza. Y luego un grupo numeroso de gente, unas 40 gentes, se acercaron a mi casa de una manera muy intimidante en alguna manifestación que se estaba haciendo justamente para defender a las víctimas. Entonces, sí se vivieron momentos muy inquietantes, pero te diría, Rosa, nada comparado a lo que vieron las víctimas. Bueno, es decir, se relativiza totalmente. Sí, pero el miedo nació, el miedo se alimenta de ese tipo de presiones, ese tipo de denuncias. Yo decía que aprendí algo muy importante y es que gobernar tu miedo hace que el miedo de la otra persona crezca. Gobernar tu miedo. Gobernar tu propio miedo, en este caso como periodista, hace que el miedo de la otra persona crezca. Y pasado el tiempo me quedó claro que hay una suerte de curva entre mi miedo y el de ella. O sea, el miedo mío sí creció, pero empezó a crecer en el momento en que el de ella se multiplicó. Y ahora que he tenido conversación con gente que habló con ella durante los últimos 2 años,
sí me dicen que estaba ya muy preocupada, no solamente de ver su reputación, en fin, su poder desplomarse, sino que sus antiguos enemigos venían a buscarla. Entonces, yo creo que es una cosa que no se nos debe olvidar como periodistas. Gobernar tu miedo hace que el miedo del adversario crezca. Me gusta. Además es verdad. ¿Tú crees que ha fallecido o es otra fabricación? Pero a ver, fabricó la muerte del hijo. Eso es un hecho. Porque hay evidencia de que el hijo está vivo 2 semanas, 2 meses, 2 años después. Mucha evidencia. Llamadas telefónicas, gastos suntuarios, visitas amigas, llamadas, en fin. Sabiendo esto, no deja de haberme impactado mucho que al día siguiente de que Fabricación fue entregado a colegas periodistas dentro de la campaña de promoción del libro, es decir, el 7 de marzo de este año, fue repartido entre 50 periodistas, y el 8 de marzo, a la hora de la comida, se anuncia por un mensaje en X que ella ha fallecido. Yo había pensado qué iba a hacer cuando salía el libro. Me había imaginado todos los escenarios. Pero no ese. Ese no. Y ahí es un cortafuegos, porque le permite no rendir cuentas ante el libro, claro. Le permite no rendir cuentas ante las autoridades, le permite proteger a sus cómplices y le permite proteger a su familia de los atacantes. Entonces, es tan perfecta la solución que me cuesta trabajo pensar que en efecto pasó a otro plano de conciencia. Ahora, hay no un certificado médico, pero sí un acta de defunción pública que dice que falleció de una enfermedad, el expediente médico dice que tenía otra enfermedad, dijeron que había muerto en un hospital, yo me encontré que en ese hospital no murió. Entonces, como el caso en su conjunto sigue todavía siendo difícil para mí, pues confirmarte su muerte, pero también lo es confirmarte que está viva. Está viva. Espero que la investigación me permita en algún momento responder con precisión. ¿Vas a seguir investigando? Pues tengo por lo menos algunos datos que han venido surgiendo después de la publicación del libro. Como por ejemplo la muerte de ella, el libro sí. O la salida de Juana Hilda, que hablan de que la historia sigue andando. Entonces, sí, me gustaría cerrar ya el capítulo y dedicar mi tiempo a otra historia, pero creo que traigo todavía un par de pendientes que quiero resolver antes de pasar a lo que sigue. Pues Fabricación, Ricardo, un ejercicio de valentía y creo que necesario además. Te agradezco, de verdad, muchísimo, Rosa. Pues sí, yo insisto, es muy fácil, decimos allá, que nos tomen el pelo. Es muy fácil que nos engañen. Y si no estamos vacunados frente a estas mentiras grandotas, ¿no? Ya lo creo. Entre el poder y los medios, pues la violencia puede ser mucha. La mentira genera mucha violencia, sin duda. Un placer, Ricardo. Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ti.